Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... I try to draw a room, Muy buenos días. but the walls wouldn't stay. Every time I touched the line, it just drifted. Muy buenas tardes. I asked the floor for gravity. It said not tonight. This place don't need a body. Y muy buenas noches. Feel alive. Hay arquitectos que construyen edificios. Otros construyen discursos. Y luego está Marcos Novak, que decidió hacer algo bastante más incómodo. Y fue construir arquitectura donde no hay nada que fotografiar. Y ya con eso muchos directamente desconectaron. Porque seamos claros desde el principio, si estás escuchando este episodio esperando que aparezca algo de hormigón, que aparezcan secciones, que aparezcan detalles constructivos o render bonito para Instagram, lo siento, este no es tu sitio. Gracias, vuelvan pronto. Aquí vamos a hablar hoy de un arquitecto que entendió demasiado pronto que el problema de la arquitectura no era la forma, ni siquiera la función, y mucho menos la tecnología. El problema era algo mucho más profundo, el soporte mismo de la realidad. Novak nace en los años 50, se forma como arquitecto, pero muy pronto empieza a notar algo que a la disciplina todavía, hoy, pleno siglo XXI, le cuesta aceptar. Y es que el espacio no solo es un espacio físico, que el cuerpo no es el único habitante posible, y que la arquitectura no tiene por qué terminar necesariamente en un edificio. Mientras en los años 80 y en los años 90 muchos seguían discutiendo si el posmodernismo era serio o era quizás una broma cara, Novak ya estaba en otro sitio totalmente diferente, literalmente. Estaba pensando el ciberespacio, pero como un territorio arquitectónico. Y aquí conviene frenar un segundo, porque esto no va de lo que sería una nostalgia ochentera o noventera, ni de un visionario incomprendido, ni de ajustar cuentas con el pasado. Novak no es importante porque acertara en todo, de hecho no acertó en todo. Es importante porque rompió el marco, porque hizo una pregunta que hoy todavía incomoda y mucho. ¿Qué pasa si la arquitectura deja de ser estable? ¿Qué pasa si deja de ser permanente? ¿Qué pasa si deja de ser construible? Cuando Novak habla de liquid architecture, no está hablando de formas blandas ni de curvas bonitas, no está hablando de estética, está hablando de otra cosa, de espacios que mutan, que responden, que no se fijan nunca del todo, espacios que no se recorren con los pies, sino con la percepción, con la mente, a través de interfaces. Esto, entender, no puedo. Y aquí empieza el verdadero problema, porque Novak no encaja bien en ningún cajón. No es exactamente el arquitecto practicante, no es solo un artista digital, no es un teórico académico al uso. Es una figura híbrida, incómoda, fronteriza, demasiado técnico para algunos artistas, demasiado conceptual para muchos arquitectos, demasiado arquitectos para los informáticos. Es el peor tipo de figura posible para una disciplina que ama terriblemente las etiquetas. Por eso su nombre no suele aparecer en los rankings de arquitectura ni en las listas de los arquitectos más influyentes, pero su sombra está en todas partes.
Cada vez que hablamos de metaverso, de espacios virtuales, de entornos inmersivos, de avatares, de arquitectura que existe solo como información, estamos pisando el terreno que Novak ayudó a legitimar cuando casi nadie quería hacerlo. Este episodio no va de rendir homenaje, va de ponerlo en su sitio, y su sitio no es un pedestal, es una grieta en la idea clásica de arquitectura, una anomalía que anticipó muchas cosas y que también falló en otras. Y precisamente por eso es interesante. Hoy vamos a recorrer quién fue Marcos Novak, quién es Marcos Novak, qué propuso, qué hizo y qué no pudo hacer, y sobre todo, por qué hablar de él ahora en plena fiebre de la inteligencia artificial, simulación y realidades híbridas, no es solamente un ejercicio arqueológico, es una necesidad crítica. Porque quizás la pregunta no sea si Novak tenía razón, la pregunta real es otra. ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de haberla tenido? Like it was rain. No doors, no corners, no fixed name. This space don't sit still. Para entender la teoría de Marcos Novak hay que aceptar algo que a la arquitectura le cuesta muchísimo, y es renunciar a la estabilidad. Y ojo, porque Novak no propone un nuevo estilo, no propone una nueva forma, ni siquiera propone una nueva tecnología concreta. Lo que él propone es algo mucho más radical. Cuestiona la idea de que la arquitectura necesita un suelo firme bajo los pies para existir. Su concepto más conocido y probablemente el más mal interpretado es este de liquid architecture, arquitectura líquida. Y aquí conviene pararse un segundo porque casi todo el mundo lo entiende mal. Arquitectura líquida no significa arquitectura blanda, no significa curvas, no significa organicismo, no significa render fluiditos con vidrios deformados. Eso es otra cosa. Y es algo bastante más superficial. Cuando Novak habla de liquidez, está hablando de condición, no de forma. De una arquitectura que no se fija, que no se congela, que no llega nunca a un estado final. Una arquitectura que responde, que se transforma, que se adapta al sujeto que la habita. Y aquí aparece el primer golpe serio. El usuario deja de ser un cuerpo estándar. El habitante ya no es solo físico, puede ser un avatar, puede ser una conciencia, puede ser una identidad distribuida. Esto en los años 90, imagínense, no era futurismo elegante, era dinamita pura. Les explotaba la cabeza a la gente. Para Novak, el ciberespacio no es una metáfora, no es una representación del espacio real, es un territorio real, aunque no material. Un territorio con reglas propias, obviamente, con geometrías que no tienen por qué ser geometrías euclidianas, con tiempos que no son lineales, con escalas que no tienen sentido desde el cuerpo físico. Un espacio que no necesita gravedad, ni estructura, ni normativas urbanísticas. Y claro, en ese punto la pregunta aparece sola, casi como inevitable. Si existe un espacio habitable que no depende de la materia, entonces, ¿sigue siendo la arquitectura una disciplina constructiva? Y aquí es donde la teoría de Novak se vuelve casi realmente peligrosa, porque no intenta salvar la arquitectura tradicional ampliándola un poquito más. No intenta decir tranquilos, todos igual, pero con ordenadores. No, la descentra. Desplaza el edificio hacia la experiencia, del objeto al proceso, de la permanencia a la mutación. Es otro concepto. Aparecen conceptos claves como el de transarquitectura, y no trans en el sentido de esa etiqueta contemporánea casi vacía, sino como cruces de umbrales, cruces entre lo físico y lo virtual, entre lo humano y lo tecnológico, entre el cuerpo y la información. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Y la arquitectura deja de ser un contenedor pasivo y se convierte en una interfaz mediadora, una interfaz entre el sujeto y el dato, entre la percepción y el entorno. Y aquí Novak se adelanta, pero muchísimo, se adelanta décadas a lo que hoy llamamos experiencia de usuario, entornos inmersivos, realidades extendidas o el mismo metaverso. Pero todo esto tiene una diferencia fundamental.
A él no le interesa la eficiencia, no le interesa optimizar recorridos, no le interesa que funcione mejor. Le interesa alternar la percepción. La arquitectura como experiencia cognitiva, casi como psicológica, a ratos podríamos decir incluso psicodélicas. No como una solución funcional, sino como un problema realmente perceptivo, y esto conecta con otras ideas que son terriblemente incómodas. Para Novak no existe una arquitectura universal. Cada usuario podría experimentar un espacio distinto, cada conciencia podría habitar una versión diferente del mismo entorno. ¡Wow! Te explota la cabeza. La arquitectura deja de ser compartida en el sentido clásico y se vuelve radicalmente personal. Y aquí muchos arquitectos ya desconectan, cierran todo, se van a la casa, porque si no hay una planta estable, si no hay una sección definitiva, si no hay un alzado que represente el edificio, ¿qué queda del oficio? ¿Qué queda de la profesión? Esto es el infierno. Novak no responde con consuelo, responde con una provocación brutal. Quizás el problema no sea perder esos instrumentos, y quizás el problema sea seguir aferrándonos a ellos cuando ya no se explica el mundo a través de ellos. Su teoría también es una crítica frontal a ese fetichismo del objeto arquitectónico. En un mundo dominado por la información, por las simulaciones, por los flujos digitales, seguir pensando la arquitectura solo como cosa sólida es una forma casi como de ceguera disciplinar. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. No porque lo físico desaparezca, sino porque ya no es lo único relevante. Y ojo, porque Novak no es ingenuo en este caso. Sus textos están llenos de entusiasmo, sí, pero también de inquietudes, porque si el espacio se vuelve completamente maleable, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con el control? Estas teorías no prometen utopías fáciles, prometen inestabilidad. Un mundo donde la arquitectura ya no puede esconderse detrás de la materia para justificar su existencia, donde tiene que responder con su impacto perceptivo, cognitivo, cultural. Por eso la teoría de Novak no envejeció mal, envejeció incómoda. No fue refutada, fíjense qué interesante esto, no fue refutada, fue directamente ignorada, hasta que la tecnología la volvió inevitable. Y aquí es el punto clave. Novak no diseñó edificios líquidos, diseñó una arquitectura conceptual preparada para un mundo que aún no existía, un mundo que, para bien o para mal, ahora, recién ahora, empieza a parecerse peligrosamente al nuestro. Y llegados al punto donde estamos, muchos empiezan a removerse, a ponerse incómodos en la silla, porque, claro, aquí aparecen las preguntas que nadie quiere hacer, pero todos están pensando, ¿vale? Todo esto suena muy bonito, muy rico, muy interesante, muy radical, pero ¿qué construyó realmente Marcos Novak? Y la respuesta, sin rodeos, es esta: no construyó edificios. Y no, eso no fue un fallo, eso es exactamente el punto. La obra de Novak no se mide en metros cuadrados, ni en presupuestos, ni en fotos a contraluz para revistas. Se mide en entornos, en instalaciones, en espacios digitales, en arquitecturas algorítmicas, en proyectos que existen principalmente en el dominio virtual. It don't behave. It bends when you look. It shifts when you stay. I don't build with bricks. I don't trust the ground. I shape what moves. I design the sound. This room listens back. This wall replies. Y aquí conviene afinar mucho porque esto suele confundir muchísimo. No estamos hablando de render bonitos. No estamos hablando de maquetas digitales de algo que luego iba a ser construido de verdad. No, esa no es la idea. Estamos hablando de obras cuya condición natural es no solidificarse. Novak trabaja con geometrías generadas por algoritmos, con espacios que no obedecen a la gravedad, con formas que no necesitan estructuras clásicas para sostenerse. Amazing. Son paisajes informacionales, arquitectura que no se recorren tanto con el cuerpo como con la percepción, que se vive como secuencias, como flujos,
como estados casi como cambiantes. Muchas de sus obras aparecen como instalaciones inmersivas, a medio camino entre lo digital, la arquitectura o en experiencia tecnológica. Otras existen como modelos virtuales navegables, espacios pensados para ser habitados por avatares, cuando la palabra avatar no estaba colonizada por ese marketing tan terrible de Silicon Valley. Y quizás lo más radical, existen solo como propuestas conceptuales, no como proyectos inacabados, sino como demostraciones de posibilidades. Y aquí viene algo importante. Novak no está intentando resolver nada, no quiere solucionar la vivienda, no quiere arreglar la ciudad, no quiere optimizar programas. Su obra es mucho más conceptual, es casi como epistemológica. Sirve para pensar, no para alojar. Sirve para tensar los límites de la disciplina, no para tranquilizarla. Y eso explica por qué sus obras nunca fue asimilada del todo por la arquitectura institucional, no encaja en concursos, obviamente. No genera encargos, no produce imágenes fácilmente consumibles, entonces es preferible borrarlas, olvidarlas. Y seamos claros, tampoco genera dinero. En un sistema que mide el valor de la arquitectura por su capacidad de materializarse, Novak juega en otra liga, claro, o directamente es otro deporte, no lo sé. Ahora bien, decir que su obra es solo teoría sería también un poquito injusto con él, porque Novak produce visualidad, produce experiencia, produce espacios, solo que no bajo las reglas tradicionales de la arquitectura contemporánea. Su trabajo anticipa muchas cosas que hoy damos por sentada: entornos inmersivos, espacios que son interactivos, arquitecturas que responden al usuario, mundos digitales persistentes. La diferencia es que hoy todo eso suele estar al servicio del entretenimiento, del consumo, de la eficiencia. Pero en Novak estaba al servicio de una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué pasa con la arquitectura cuando deja de necesitar materia para existir? ¡Wow! Es increíble. Esta pregunta es fundamental. ¿Qué pasa con la arquitectura cuando deja de necesitar materia para existir? Y aquí aparece una tensión fuerte, porque vista desde hoy, su obra parece profética, ¿no? Pero también un poquito quizás incompleta, porque el hardware de los 90 lamentablemente no acompañaba estas teorías. La tecnología era lenta, era terriblemente cara, era un poquito elitista quizás. La idea de Novak iban por delante del soporte que había en ese momento. No porque Novak no supiera más, sino porque el mundo no podía seguirle el ritmo. Por eso sus obras quedó en un territorio extraño, demasiado avanzado para su tiempo, demasiado abstracta para la práctica profesional, demasiado arquitectónica para el arte digital convencional. En definitiva, era una tierra de nadie, que suele ser el cementerio de las ideas incómodas. Y sin embargo, esto es clave. Su obra no envejeció mal, no se volvió kitsch, no se volvió ingenua, no se volvió ridícula. Hoy de hecho se ve sorprendentemente alineada con los debates actuales sobre inteligencia artificial, sobre simulaciones, sobre entornos virtuales, identidades digitales y sobre arquitectura sin edificios. Así que quizás el problema no sea que su obra no se haya construido, quizás el problema sea seguir creyendo que construir es el único criterio de realidad. Y con esto llegamos al punto más delicado, porque después de la teoría y de la obra toca hacerse una pregunta que no es nada cómoda. ¿Qué hicimos nosotros como disciplina con todo esto? Y ahí entramos ya en la siguiente parte, la del choque, la del silencio, la de mirar hacia otro lado. You don't enter the space. The space enters your mind. No north, no south. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda de verdad. Porque después de toda esta teoría, después de estas ideas tan radicales, tan adelantadas, pasó algo muy simple. La arquitectura contemporánea, siguió como si nada. Sí, así es. Mientras Marcos Novak hablaba de liquidez, hablaba de ciberespacio, de subjetividad, de arquitectura sin materia, la disciplina decidió que aquello era interesante. Sí, es interesante, la verdad, pero no es urgente.
Es demasiado caro, demasiado abstracto, demasiado poco rentable y sobre todo demasiado difícil de medir con las herramientas habituales, concursos, revistas, premios, metros cuadrados. La arquitectura institucional nos rechazó a Novak frontalmente. No hubo algo como «esto es una locura afuera». No, hizo algo mucho peor. Lo dejó en pausa, en stand-by. Lo convirtió en una referencia culta, sí, es muy interesante, en una cita elegante, en ese nombre que queda bien mencionar en una conferencia para luego volver tranquilamente al edificio, el edificio de cajas. Sí, Novak la verdad que es interesante, pero vamos con lo serio ahora. Y claro, ¿por qué pasó todo esto? Y hay varias razones, y ninguna lamentablemente es heroica. La primera es muy simple, no había encargos posibles, no había clientes para una arquitectura que no se podía poseer, ni hipotecar, ni instaurar, ni inaugurar con políticos y tijeras doradas. El mercado no supo qué hacer con una arquitectura que no producía objetos. La segunda razón, la tecnología. La tecnología lamentablemente aún no estaba preparada para lo que Marco proponía. La realidad virtual de los años 90 era lenta, era cara, era torpe. Solo basta recordar el video de Aerosmith, Amazing, que, claro, muestran estructuras facetadas de cuerpos con colores intensos, casi como si fuera una caricatura de todo esto, ¿no? La promesa era enorme, pero la experiencia era frustrante y en la arquitectura, seamos honestos, odian las promesas que no se pueden entregar mañana por la mañana. Es fácilmente desacreditable. Y en tercer lugar, o la tercera razón, quizás la más profunda, es que Novak atacaba el corazón identitario del arquitecto. Porque si la arquitectura ya no es construir, si el espacio ya no es estable, si el habitante ya no es un cuerpo estándar, entonces la pregunta aparece sola: ¿qué somos exactamente? Claro, esto imagínense. Y cuando la disciplina no sabe responder eso, suele hacer lo mismo de siempre, refugiarse en lo conocido. Así que Novak quedó en tierra de nadie, demasiado digital para la arquitectura, demasiado arquitecto para el arte digital y demasiado teórico para la ingeniería. En conclusión, demasiado incómodo para todos. Ahora bien, cuidado con idealizarlo todo, porque Novak también se equivocó en cosas importantes. Su confianza en la emancipación del ciberespacio, vista desde hoy, era ingenua en algunos puntos. No anticipó del todo cómo lo virtual iba a ser colonizado por las corporaciones, por plataformas cerradas, por sistemas de vigilancias, por monetizaciones constantes de la experiencia. El ciberespacio no se convirtió en un territorio libre, se convirtió en algo mucho más familiar, un shopping mall, pero con avatares. Y además, hay una cuestión incómoda. Su arquitectura hipersubjetiva planteaba un problema real. Si cada usuario vive en un espacio distinto, ¿dónde queda lo común? ¿Dónde queda lo político? ¿Dónde queda ese conflicto compartido, ¿no? Preguntas que hoy, en plena fragmentación algorítmica de la experiencia, suenan peligrosamente actuales. Y sin embargo, aquí está el giro. El tiempo no le quitó razón, se la devolvió, pero de otra manera. Hoy hablamos de metaverso, de gemelos digitales, de mundos persistentes, de inteligencia artificial generando espacios en tiempo real. Hablamos de arquitectos que se dedican a construir casas para millonarios como Mark House. Hoy aceptamos sin escándalo que un espacio puede existir sin materia. Hoy diseñamos experiencia antes que edificios. Hoy discutimos identidad, cuerpos, percepción y control en entornos digitales. Todo eso ya estaba ahí, ya estaba en las teorías de Novak. Quizás en un estado embrionario, pero la diferencia es que ahora sí hay tecnología, ahora sí hay mercado, ahora sí hay poder. Y eso lo cambia todo. Lo que en Novak era exploración crítica, hoy corre el riesgo de convertirse en un producto. Lo que en Novak eran preguntas, hoy se vende como soluciones empaquetadas. Por eso Novak sigue siendo incómodo incluso ahora, porque no celebraba la tecnología, sino que la interrogaba. No vendía futuros brillantes, sino que, como decíamos recién, abría grietas.
Y eso, seamos honestos, no es lo que suele buscar una disciplina cuando por fin el dinero ha llegado. Así que Novak fue algo terrible para el sistema, un adelantado que no pudo ser domesticado a tiempo. Y con esta estamos listos para la última parte, no para cerrar, sino para tomar posición, porque la pregunta ya no es ¿qué hizo Novak? La pregunta es ¿qué hacemos nosotros ahora con todo esto? Solid face. Just time folding into another place. I used to draw boxes square and clean. Now the line melts. Llegados a este punto, Marcos Novak nunca trabajó para dar tranquilidad. Trabajó para desplazar. Durante muchos años se dijo con cierta condescendencia que Novak anticipó el futuro. Eso es una frase bonita, sí, pero profundamente equivocada. Novak no diseñó el futuro, diseñó una grieta en la definición misma de la arquitectura. El problema es que durante mucho tiempo miramos esa grieta como si fuera como una decoración, ¿no? Como un papel tapiz en el muro, como algo interesante pero prescindible. Y hoy empieza a ser verdaderamente estructural. Porque ahora sí vivimos en un mundo donde el espacio se genera en tiempo real, donde la inteligencia artificial puede producir entornos sin autor, donde el usuario ya no es solo un cuerpo pasivo, donde la experiencia importa más que el objeto. Es precisamente el escenario que Marcos Novak intuía, pero que nunca idealizó del todo. Y conviene decirlo sin rodeos, no estamos haciendo realidad a Novak, estamos haciendo otra cosa, algo más ambiguo y probablemente más peligroso. Lo virtual ya no es emancipador por defecto, es propietario, es vigilado, es monetizado. Y el espacio digital ya no es líquido, sino que se ha convertido en una plataforma y eso lamentablemente cambia todas las reglas. Por eso Novak no encaja bien ni siquiera en el presente, porque su pregunta no era ¿qué podemos hacer con la tecnología? Era otra mucho más incómoda. ¿Qué nos hace la tecnología cuando la usamos para producir espacios? Una pregunta que hoy evitamos con muchísimo entusiasmo, porque estamos demasiado ocupados generando, optimizando, automatizando. Novak nos obliga a aceptar algo que a la arquitectura le cuesta admitir, que la disciplina puede sobrevivir sin edificios, pero quizás los arquitectos no. Al menos no tal como lo hemos definido hasta ahora. Que el oficio no está garantizado por la materia, sino por la capacidad de pensar el espacio, incluso cuando ese espacio no se puede tocar. Y eso es una amenaza directa a una disciplina que todavía se define más por lo que construye que por lo que cuestiona. Así que el episodio de hoy no es un homenaje, es una advertencia quizás tardía. Marcos Novak no fue un error del pasado, ni un visionario incomprendido al que haya que rescatar con nostalgia. Fue un síntoma temprano de algo que ahora nos está explotando en la cara. La pregunta final en este episodio no es si Novak tenía razón. La pregunta quizás es si ahora que el mundo se parece peligrosamente a lo que Novak describió, tenemos la lucidez suficiente para no repetirlo mal, porque hacer arquitectura líquida no es hacer renders fluidos. Habitar lo virtual no es vender metaverso. Y pensar que el espacio con información no es entregarlo sin crítica a la máquina. Novak no pedía seguidores, pedía rigor intelectual, pedía incomodidad. Pedía que la arquitectura dejara de fingir que controla el mundo cuando apenas empieza a entenderlo. Y quizás, solo quizás, ese sea hoy su legado más incómodo. Recordarnos que la arquitectura no es una caja, pero que tampoco es un juguete digital sin consecuencias. Postdata.
Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.